Saludos y bienvenidos a Día a Día, pero es verdad, bueno, primero ya estamos de vuelta, ya ha pasado la Semana Santa y ya tenemos que retomar normalidad y comenzamos con Día a Día. Eso, ya tenemos nuestro magazine en el cual hacemos entrevistas, pero claro, os estaréis preguntando, ¿qué hago aquí? Pues bueno, no es último martes del mes porque se lo cedimos a Semana Santa, pero sí es el primero del mes y hemos dicho, tenemos que retomar, queridos docentes, y hoy martes arrancamos a abril con un queridos docente muy especial, porque hay que decir que hoy es día 2 de abril, es el Día Mundial del Autismo, para sensibilizar, y nosotros pues queríamos aprovechar para hacer nuestra charla y nuestra tertulia sobre autismo. Para ello contaré con personas muy importantes, expertos, que van a venir aquí, se van a sentar conmigo para hablar del tema, pero ya veis que están las sillas vacías, ¿verdad? Bueno, pues es que tengo que aprovechar que mientras van llegando, hoy tenemos y toca, por supuesto, reportaje con nuestra Clínica Dental Roca, y es que nuestra compañera Teresa pues ha estado en Dental Roca para hablarnos de qué, de los servicios que ofrece la clínica y sobre todo de salud bucodental, muy importante, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra salud oral, pues de eso se va a encargar en este momento nuestra compañera Teresa, que nos lo cuenta todo. Y mientras tanto, pues yo me quedo aquí organizando para que vayan entrando mis invitadas y hablamos del tema que nos toca hoy, que es el autismo. Por lo tanto, cuéntanos, Teresa, y a la vuelta os cuento yo. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Pues ya nos encontramos en un nuevo espacio de salud bucodental y como no lo hacemos pues con Dental Roca, y es que esta vez soy yo la que ha venido hasta las instalaciones de Dental Roca para hablar de un nuevo tema que estoy segura que a más de uno le va a interesar en casa, porque yo creo que si digo la palabra bruxismo a muchos les suena la palabra o lo sufren o lo han oído por un familiar, o sea, estoy segura que están familiarizadas, pero para saber un poquito más sobre el tema y esas especificaciones y características, pues como no, yo estoy rodeada de los mejores y en este caso me encuentro con Andrés Roca, así que yo no voy a esperar más y le voy a dar la bienvenida. Andrés, muchas gracias por invitarme a esta Dental Roca. Pues encantado de que vengas a tu casa. Muchas gracias por venir. Es mi casa y yo creo que la de muchos desde sus propias casas porque están aquí pendientes en cada sección que hacemos. Andrés, hoy hablamos del bruxismo. El bruxismo. Bueno, cuéntame un poquito en qué consiste. Bueno, pues el bruxismo popularmente es el apretamiento excesivo que hace el paciente sobre sus dientes, ¿no? Cuando hay mucha actividad muscular, hay mucha hiperactividad y unos dientes los frota contra otros o bien los aprieta unos contra otros. Es producto un poco de la ansiedad del día a día, una forma en que el organismo somatiza la ansiedad, y la verdad es que es muy popular y hay que decir que casi todo el mundo bruxa, casi el 100% de la población bruxa. Lo que pasa es que cuando tú sometes a un órgano a una hiperactividad, a un estrés, pues le puede provocar un daño o puede haber una adaptación. En la boca el daño se produce sobre todo a nivel de tres estructuras, ¿no? O bien a través del diente y todo lo que concierne al diente, ligamento periodontal, etcétera, o bien a nivel muscular, todos los músculos de cierre masticatorio, con todas sus repercusiones a nivel periférico, o sea, de otros músculos que no son propiamente de la mandíbula, y luego a nivel articular, porque la mandíbula se articula con el cráneo a través de una pequeña articulación que se llama ATM, ¿no? Articulación temporomandibular. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber que todo el mundo bruxa, pero hay gente que, por lo que sea, tiene un sistema que se adapta perfectamente a ese bruxismo y son capaces de aguantar los avatares del estrés. Como todo, llega un momento en que si se bruxa muchísimo, sobrepasa la tolerancia de adaptación de su sistema, es cuando aparecen problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Pues el problema más frecuente que se ve cuando la gente mantiene su dentición hasta edades avanzadas es el desgaste. El desgaste puede ser un desgaste moderado, aceptable, un desgaste ya patológico
con molestias que incluso la gente rompe dientes, desgasta tanto que llega al nervio, que está como en el corazón del diente. Sí, está como limando. Va limando y claro, el nervio está como en el corazón del diente. Entonces cuando lima mucho, pues puede hasta llegar ahí. Entonces ya cualquier estímulo que le llegue, tanto táctil como térmico, pues para él le supone una agresión y empieza con dolor. Hay gente que rompe continuamente, rompe dientes, pero ya no solamente rompen dientes, sino que esa gente, como tiene ese hábito de apretar y de someter a esas estructuras a un estrés excesivo, cuando tú le colocas una prótesis, las prótesis son materiales. Claro. Cada material también tiene su límite elástico, su nivel de tolerancia, ¿no? Entonces, si lo sobrepasan, es cuando vienen los problemas. ¿Y cómo vienen los problemas? Pues, sobre todo, fracturas, aflojamientos, despegamientos, y pueden aparecer problemas de diversa índole, sobre todo a nivel mecánico. Incluso los pacientes periodontales que tienen una afección con la pérdida de huesos, si aprietan mucho los dientes, el hueso se pierde mucho más rápido que si no está esa sobrecarga, ¿no? Claro. Entonces sí, hay que informar a la población que el bruxismo es una cosa muy frecuente, hay que estar atentos a él. Suele un signo inicial, incipiente, es el desgaste, cuando ven que empiezan a desgastar la anatomía normal del colmillo, que es puntiaguda, de repente aparece plana, todo eso hay que ir viéndoselo porque a lo mejor Es una señal. es una señal que con el tiempo puede darle problemas y esos problemas luego se pueden repetir con sus prótesis. He de decir que la gente que lleva todo implantes, el implante no es capaz de transmitir información propiocepción a tu cerebro, entonces no es consciente del excesivo apretamiento. Claro. Entonces es más fácil que tengan fracturas que otra gente que tenga dientes que le informe a través de su ligamento periodontal, de las fibritas que hay entre la raíz y el hueso, de que está sometiendo a su diente a una excesiva sobrecarga y puede tener problemas, entonces dejan de apretar. Pero esta gente no tiene esa información. Entonces es importante prescribirle una férula a los pacientes que se prevé que pueden tener problemas. Un ejemplo típico también es la gente que está rehabilitada y tiene diferentes superficies. Tiene cerámica por un lado, composite por otro sitio, diente natural por otro lado. El desgaste no va a ser homogéneo. Claro. Entonces eso hay que preverlo y hay que protegerlo durante la noche, sobre todo que es el periodo, no es donde más se bruxa, porque habitualmente el que bruxa por la noche bruxa por el día. ¿Vale? Pero vamos, es un momento donde más controlable la utilización de la férula, porque por la calle no vas a ir con un protector puesto para hacer entrevistas, ¿no? Quedaría un poco raro, la verdad, sobre todo a la hora de hablar, ¿no? Sí, claro, pero bueno, en casa viendo la tele o yo qué sé, ya cada uno como se quiere ordenar. En el deporte, por ejemplo, que cada uno como se puede ordenar. Huir siempre de las férulas blandas que vale para todo el mundo y lo venden por internet. Porque la férula blanda sí que es verdad que evita el roce de una superficie con la otra, pero lo que hace es que da una orden al cerebro para que tu sistema muscular sea más activo todavía, apriete más todavía. ¡Anda! Sí, entonces eso está totalmente contraindicado. La férula tiene que tener un diseño determinado que el dentista bien sabe cuál es. Claro. Y jamás deben ser férulas blandas, ¿no? Salvo a lo mejor en el deporte, para proteger durante el periodo del deporte y ya está. Pero si queremos actuar contra el bruxismo, jamás deben ser férulas blandas. Lo mejor es ir a tu dentista de confianza y que te hagan un estudio a medida y te la hagan, ¿no? Claro. Lo que tienes que hacer es ir al dentista y que te haga tu férula y ver los problemas que te está causando el bruxismo, porque muchas veces también pueden ser problemas musculares, ¿vale? Claro. Y entonces a lo mejor hay que coordinarse con el fisioterapeuta, ¿vale? Claro, porque a lo mejor no es la única solución, la férula. La férula, cuando hay dolores musculares o dolores neurológicos, ayuda dentro de un equipo multidisciplinar, ¿vale? O sea, cuando es sobre el diente, pues sí, la férula es lo que te va a ayudar, pero muchas veces ese apretamiento somete a estrés a otras estructuras que ya no es el diente. Entonces, la musculatura o incluso el sistema nervioso. Entonces hay gente que ya, si bien la férula es necesaria, no es el único tratamiento. Requieren tratamiento farmacológico o incluso de fisioterapia, ¿vale? Y incluso
una apuesta en común de todos los profesionales para tratar bien al paciente. No solamente es la célula a veces, ¿vale? Claro, no, es curioso porque claro, vivimos tan rápido, tenemos tantos inputs y tantas sensaciones que es verdad que vivimos muy rápido y al final el estrés sale de alguna forma, ¿no? Pero eso, ¿lo estás notando más ahora o también pasaba de antes, cuando venían los pacientes? Hombre, la verdad es que es curioso, pero se nota mucho en épocas de crisis. Sí. En épocas de crisis se nota bastante. Y también hay que entender que cada vez la gente conserva más sus dientes, ya llega a edades más avanzadas con sus dientes, entonces el desgaste cada vez es más evidente. Y la gente se quiere tratar, ¿no? Cuando hay ese desgaste dentario, entonces cada vez hacen más rehabilitaciones de toda la boca, porque ten en cuenta que son muy frecuentes cuando ven algún paciente con mucho desgaste, a lo mejor viene demandando, se me ha roto un incisivo central. Claro. Pero cuando tú miras cómo rehabilitar ese incisivo central, hay una pérdida de la altura de todos los dientes y ese incisivo central se ha quedado sin espacio. Y para poder rehabilitarlo requiere rehabilitar toda la boca, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que el estrés es un factor que agrava, no es el causante del bruxismo, pero sí que lo agrava. Y bueno, es verdad que en épocas de crisis y bueno, cuando la gente es más ansiosa, cuando tiene algún problema puntual en su vida, una pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, pues el estrés, el bruxismo se acrecenta y empeora, lógicamente, claro. También hay que aclarar que muchas madres me dicen que su hijo pequeño bruxa por la noche. Hay que entender que ese bruxismo es fisiológico y no pasa nada. ¿Ah, sí? Sí, los niños pequeños bruxan de forma fisiológica y eso le está ayudando a formar su articulación, su sistema musculoesquelético y eso es natural y no pasa nada. Claro, ya cuando somos un poco más mayores es cuando empieza a ser un problema, ¿no? Cuando ya tienes tu dentición normalizada y aprietas mucho y empieza a romper estructuras, cuando ya se convierte en un problema. O tienes problemas de dolor, ¿no? Claro. O incluso de limitación de movimientos, que también puede ocurrir. Que la gente se queda bloqueada, no puede abrir la boca o se queda bloqueada al cerrarla, que es aún más incómodo, ¿no? También, eso sí. Tiene que doler una barbaridad. Claro, hay que reducirlo y hay que tratarlo para que eso minimizarlo, ¿no? Bueno, pues lo ideal es que a la mínima que veamos cualquier señal, acudir a nuestro dentista, en este caso Dental Roca, que ya os pondréis con vuestro equipo y demás a, pues eso, ¿no? A ver cuál es el problema y cómo solucionarlo. Pues sí, hay que relajarlo y intentar que si tiene bruxismo le genere los menores problemas posibles. Pues Andrés, mil gracias por invitarme hasta aquí, hasta Dental Roca. Ponemos aquí ese punto final a la entrevista, pero bueno, ya saben que cualquier problemita, cualquier cosa, ya no sea bruxismo, cualquier duda, pueden venir hasta aquí, hasta Dental Roca, y siempre lo solucionaréis. Pues ha sido un placer. Muchas pues gracias. nada, Miriam, terminamos aquí, volvemos contigo en plató. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Bueno, ahora sí, seguimos en día a día, pero es el momento de queridos docentes, como os decía al principio del programa, y hoy es el Día Mundial del Autismo y, cómo no, queridos docentes, se tenía que hacer eco de ello y creo que hoy es el día de alzar la voz, no solamente de hablar de las cosas que se hacen bien. Yo hoy quiero ponerme un poco así reivindicativa y aprovechar que tengo aquí a 3 profesionales que entienden el tema y que yo creo que son las mejores elegidas para hablar de ello. ¿Les damos la bienvenida? Pues mira, a Laura yo creo que ya te conocen. Laura, cuando hablamos de la asociación AITEAL siempre te traemos como presidenta, así es que bienvenida, y además como mamá también de una persona que se puede decir padece espectro autista, ¿no? Del trastorno del espectro autista. O trastorno del Tengo que aprenderme el nombre entero porque creo que es importante que cada cosa se llame por su nombre, entonces es trastorno del espectro autista y así todos nos lo aprendemos, si te parece. Es un poco como para hablar de que es como un abanico, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, fueras a pintar una pared y de repente hay muchos colores para elegir. Y aunque digas verde, dentro del verde hay muchas gamas. Hay muchas opciones, entonces bueno, en el autismo está la persona que a lo mejor tiene muchísimas dificultades y otras que a lo mejor casi ni se le nota, pero bueno, están dentro de ese espectro.
Entonces, bueno, yo como mamá, experta no voy a ser nunca, nunca vamos a ser expertos porque siempre estamos aprendiendo todas las etapas. Sí estoy aprendiendo como docente, porque docente del taller de transición a la vida laboral que estoy llevando los sábados con los niños. Es importante esa parte. También es aprender también de ellos y es seguir viendo a ver cómo se van desarrollando cada etapa, ¿no? Porque incluso si tuviera otro hijo con autismo no sería lo mismo. Exacto, tendrías que volver a aprender, incluso desaprender. Sí. ¿No? Sí. Bueno, te acompaña la psicóloga de la asociación, Lourdes, bienvenida. Hola. Bueno, pues yo creo que tenemos aquí, bueno, es que Laura tiene muchas facetas, porque desde como presidenta de la asociación, como mamá y luego sobre todo como docente en ese tema laboral vas a dar una visión muy importante, y luego desde el punto de vista psicológico, pues como profesional de la salud, creo que también nos vienes muy bien, Lourdes. Pues nada. Y teníamos que tener una docente en un cole, por supuesto. Esta es Nuria. ¿Vienes desde el cole Francesc Cantó? Sí, soy tutora y maestra de pedagogía terapéutica del aula específica del cole. Y también vamos a aprovechar para alzar la voz y que nos puedas contar cómo está la situación y qué necesidades hay, y igual podemos conseguir algo, o por lo menos lo intentamos. Pues Laura, si quieres podemos abrir un poco hablando de este día 2 de abril, ¿no? De qué necesario es, sobre todo este Día Mundial, por ejemplo. Sí, porque al final nosotros concientizamos todos los días, como se dice siempre, ¿no? Pero igualmente es como que si todos escuchamos al mismo tiempo, todos los días y más hoy, se van a dar cuenta de muchas cosas que es muy difícil, inclusive para nosotros, que estamos acostumbrados a tener personas con autismo en nuestra casa o en un colegio, o permanentemente que estamos en contacto con ellos. Si a nosotros nos resulta difícil, por la literalidad incluso, ¿no? Yo hace un ratito le estaba comentando a Lourdes que mi hijo es muy literal, y entonces, claro, uno no se acostumbra a eso. O sea, de pronto, por ejemplo, le dije, por favor, necesito que no toques el teléfono para que no te distraigas y puedas tomar el autobús y no lo pierdas. Eso se lo dije a las 9 de la mañana, él lo tiene que tomar a la 1 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde no toco el teléfono ni atiende el teléfono. Y además le tienes que especificar las horas. Claro, es literal. Entonces yo le tendría que haber dicho, cuando estés cerca de la hora que tienes que tomar el autobús, no toques el teléfono para que no te lo pierdas. No que desde ese momento, son literales. Entonces, si nosotros no nos acostumbramos y no realmente estamos aprendiendo día a día, y las personas que no están en contacto con ellos es muchísimo más difícil. Entonces por eso que siempre estamos hablando de esto, siempre estamos contando cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que tienen. No es fácil el autismo. Exacto, y a mí ese Día Mundial, no solamente porque al final cuando hacemos estas charlas o incluso cuando venís al programa a una entrevista, a contar que tenéis un acto, pues parece que siempre está todo muy encerrado a las familias, ¿no? que lo tenéis o en este caso a los docentes, ¿no? que lo tenéis en casa, ¿no? Y yo creo que es muy importante abrirnos a la sociedad, que el ciudadano y la ciudadana de a pie, que todo el mundo, tenemos que tratar con todo tipo de personas y que sepamos cómo actuar y que por lo menos estemos sensibilizados, ¿no? Y que no volvamos la vista, porque a veces mucha gente como que les cuesta, les da vergüenza no saber cómo relacionarse. Y veo a Nuria diciendo que sí, que yo me imagino que la educación, eso es un papel súper importante en los coles desde pequeños. Hoy en día no es como antes. Cuando yo iba al cole no teníamos la posibilidad de tener esa inserción dentro de los colegios, ¿no? Sí, además pasa con maestros de primaria y de infantil que no están especializados en educación especial, pasa que les da miedo, no saben cómo tratarlos y al final pues son nenes y nenas. Exacto. Que con amor se puede. Sí. Fácil. Y hoy me hubiera gustado tener la visión, porque además este fin de semana ya he estado escuchando pues en diversos medios a niños, por ejemplo, pues que están acostumbrados en sus aulas, en su equipo de fútbol, y lo cuentan con mucha normalidad, ¿no? Que es la que intentamos darle, aunque cuando hablamos de normalidad me gustaría saber qué es la normalidad, porque tampoco existe realmente, cada uno la normalidad es la que él tiene y la realidad que él tiene, pero cuentan cómo es la realidad diaria. Y si tuviésemos ahora mismo aquí alumnos, por ejemplo tuyo, Nuria, ¿cómo lo harían? Sería muy gracioso, pero ellos al final son nenes y nenas como
como cualquier otro y al final pues hay que darle normalidad, porque sí, tienen sus características, tienen sus cosas, pero no sé, ellos lo viven de otra manera. Contaban mucho, igual estáis conmigo, estos niños contaban mucho el tema de sacarlos de su rutina. Es muy complicado. Pero es difícil también, a veces los toman como, a ver, hay de todo, ¿no? Es decir, hay grupos que son muy inclusivos en las escuelas, ¿no? Que de pronto hasta los cuidan, porque parece como que fueran como, se vuelven mamás, sí, incluso, ¿no? O su hermano mayor, se creen sus hermanos mayores. Como que, bueno, que se vuelven como más protectores y que al final siempre les decimos, no son terapeutas, ellos tienen que ser niños y están en la misma edad, jugar, con sus mismos problemas, o sea, lógicamente, porque un niño con autismo tiene los mismos problemas que cualquier otro, es decir, sienten de la misma manera, lo único que a lo mejor tiene más problemas para expresarlo, para expresar las emociones, no quiere decir que no las sientan, pero también hay una parte donde hay bullying, hay niños que no los integran, hay familias que no observan bien y no les llega esa información, entonces por eso no los invitan a los cumpleaños, son niños que se acostumbran a estar solos, porque al final dicen, bueno, si no me invitan, yo no es como, yo siempre doy clases, doy charlas en los colegios y les digo, no esperen a que un niño vaya y diga, mira, yo quiero hacer un trabajo en equipo contigo, o ¿qué te parece si vamos a la excursión juntos? Eso no va a pasar. No quiere decir que ellos quieran estar solos, ellos no saben cómo decirlo. Entonces, un poco es que no saben los demás, como no me doy cuenta, voy a cometer errores, y un poco es, pues, me meto con el que es a lo mejor más raro, a lo mejor el diferente, o pues no lo invito porque como no juega conmigo, como no está conmigo, entonces de esa manera tampoco nos ayuda. No, que es el tema del bullying o el rechazo. Es una realidad y se ve muy de manifiesto, por ejemplo, en las problemáticas que cuentan las familias en la escuela de padre, ¿no? Eso se agudiza quizá más en la entrada al instituto, porque a veces por desconocimiento, otras veces por miedo, es verdad, tiene unos comportamientos un tanto peculiares que si la gente no sabe entenderlos o encajarlos, pues provoca cierto rechazo social. Entonces, no es todo idílico, no es todo fantástico, es lo que te trasladan. Suele ser sobre todo la transición al instituto, suele ser una época súper dura. Fíjate, si ya es dura para cualquier persona, ¿no? Pasar al instituto ese cambio, pues imagínate. Su cuerpecito, como decimos, madura al ritmo que el resto, pero madurativamente o psicológicamente van por detrás. Entonces, ese sentimiento de pertenencia, de formar parte de un todo, lo tienen muy difícil. Y entonces también ahí es muy importante no solo los jóvenes, sus compañeros, sino la labor que tenemos los padres, los docentes, porque en una fila, si tú ya a tu hijo le ves que rechaza a ciertos niños y tal, ya no es el niño, es la visión ausente del adulto que no interviene, que no hace nada, y a veces decimos, es que no lo aceptan. A veces es un trabajo previo de las familias de tener esa sensibilidad hacia todo tipo de personas, porque podría ser tu hijo, podría ser también que el mío, ¿no? Entonces, no es todo tan idílico. Hay más dureza que belleza, quizá. Pues yo creo que hoy es un día para hablar de esas cosas que queremos cambiar, ¿no? De luchar contra eso, y me ha gustado que digan lo de las familias, porque ahí es el papel de la sociedad, ¿no? Porque los profesores hacéis un papel, pues eres especializada en el tema. No sé cuántos especialistas, por ejemplo, puedan haber dentro de un cole, si sería necesario ampliar más, por ejemplo. A ver, en el cole en el que estoy yo, pues sabemos las maestras del aula específica y luego los especialistas de las aulas ordinarias. Entonces, en el aula específica estamos la maestra de audición y lenguaje, la educadora y yo como maestra de pedagogía terapéutica. Somos 3 para 8 alumnos. ¿Y crees que es suficiente? ¿Os haría falta, pues otras veces hemos hablado que sería necesario a lo mejor la figura de un psicólogo, un pedagogo, incluso los enfermeros y las enfermeras también dentro de los coles, que también hemos hablado de esto en otras ocasiones? Yo creo que el papel del psicólogo tendría que estar sí o sí, pero ya no solo para nenes con necesidades, sino para todos, porque al final todos tenemos una necesidad en cualquier momento de nuestra vida, y entonces lo veo muy, muy importante. El problema también es que no hay, antes, por ejemplo, en la época que iba mi hijo al colegio, había 2 personas, a lo mejor hasta 2 personas
era la ratio de 2 personas con autismo, 2 personas con necesidades especiales. Hoy a lo mejor hay hasta 6 personas dentro de un aula ordinaria. ¿Sabemos Entonces, a qué se debe ese aumento? lógicamente, porque lo permite Consellería que exista esa cantidad de niños. A ver, hay mayor número de nacimientos de niños con algún tipo de trastorno o patología. Se identifica mejor, se intenta hacer las cosas mejor, pero sí que hay aulas saturadas con profesores nada preparados. Y aparte de estar preparado y de tener conocimientos y saber cómo, tú tienes que querer hacer tuyo a ese niño y querer también un poquito sacarlo adelante, porque no todo es la formación. A veces ese querer te impulsa a buscar el modo, las herramientas. Sí, aparte hay de todo, ¿no? Porque a mí me ha tocado profesores saturados, porque pero lógicamente tampoco hay solamente problemas de autismo. Digamos, en un aula hay muchos problemas de conducta, problemas de violencia de género, es decir, existen un montón de cosas. Gente de afuera también que viene, lógicamente que no conoce el idioma. Y hay profesores que te dicen, mira, yo tengo voluntad, pero es que ¿cómo hago? Estoy sobrepasado. Claro, en tan poco tiempo yo no puedo. Soy una persona, si mi hijo, yo no hubiera sentado con él todos los días a sacarlo adelante, o sea, sentarme con él y explicarle para poder que saque la ESO, él solo no se hubiera podido sentar con un libro a hacer los ejercicios y a dar bien los exámenes. Pero no todos los padres tienen esa posibilidad ni saben. Entonces, un profesor, de pronto, si viene alguien y tiene que dar una clase o tiene que, o sea, vienen sin los deberes, sin estudiar, es que ellos tienen 10 meses como todos los niños. Es lo mal mismo. organizado, diseñado y falta, aparte también te lo dicen los profesores, es que no sé qué hacer, no sé a quién atender, de todo, y ayuda práctica de que hubiese, pues el especialista pudiera entrar en el aula, porque cuando tú estás en consulta es como una situación idílica, trabajas hipotéticos, porque muchas situaciones, como es un ambiente controlado, está él, estás tú y alguien más que invites a lo mejor, hay muchas situaciones del día a día que nunca se van a dar en la consulta y sin embargo sí se dan en contexto real, que es donde se tendría que hacer la intervención, en contexto real. Eso nos pasa a nosotras cuando hacemos las coordinaciones con los gabinetes y contamos, es que ya, pero es que en la consulta uno a uno no es lo mismo que aquí, que hay más nenes. Se contagian, se te desmadran. Sí, si entra uno en crisis, eso se pega, es un efecto dominó. Entonces, muchas veces cuando hablamos con los gabinetes, no saben... Entonces, una de las soluciones, por poner, sería que estuviera dentro, integrado dentro de la las docencia, intervenciones ¿no? se hicieran en un contexto real, en el patio, donde está ocurriendo lo que ocurre en la familia. Y a tiempo real. Y a tiempo real. Claro, ¿no? Tú puedes anticipar, prever, dar estrategias, pero muchas veces trabajas en un ambiente, a veces también se producen cosas en la consulta, ¿no? O una las provoca para ver cómo reacciona. Pero no es lo mismo. Bueno, me ha gustado un tema que hemos dicho de trabajar con las familias, cómo trabajar. Voy a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida y retomamos el tema. Bueno, nos habíamos ido a publicidad dejando el tema en el aire, es las familias, cómo tratar a las familias, cómo ayudarnos a comprender mejor y cómo colaborar nosotros. Pero claro, cuando hablo de las familias, igual estáis pensando en las familias que tienen hijos o hijas con trastorno de espectro autismo. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de todas las familias en general. Por lo tanto, no sé si darte la palabra a ti, Lourdes, si quieres, porque es interesante saber qué podemos hacer, cómo podemos trabajar con ellas. A ver, es un poco difícil que la gente se implique en aquello que no es suyo. Cuesta mucho, incluso muchas familias lo comentan. Cuando han tenido un hijo es cuando han empezado a darse cuenta, ¿no? O cuando tú tienes una amiga que va en silla de ruedas es cuando eres consciente de las barreras. Entonces, exactamente, a veces... Tienes información. Y luego una cosa que juega muy en contra es la invisibilidad del autismo. Entonces, cuando tú estás ante una discapacidad física, tú regulas tu conducta, tu comunicación, tu lenguaje, tus demandas. Como yo digo, nunca le pedirías ciertas cosas y mucho menos te enfadarías por no hacerlas. Y en este caso le pedimos lo que no pueden y nos enfadamos con ellos. Entonces, eso ya es una cuestión un poco de que la sociedad somos todos
y entonces también un poco el individualismo en el que se vive, que solo es mío, solo me preocupa lo mío, el alzar la mirada un poquito más allá y ponerse un poquito en la piel. ¿Cómo me sentiría yo o cómo se sienten esas mamás ante esas miradas? Porque muchas veces los niños cuando son chiquititos no son conscientes de muchas cosas, pero las mamás, los papás sí, y se van cargando de un pozo de dolor el no poder compartir, el no poder hablar de lo que le pasa a tu hijo. Es muy duro para las familias. La familia va entrando también en una especie de aislamiento social también. Aparte que nos volvemos, yo por ejemplo, cuando era pequeño mi hijo, que ahora porque me cuenta más cosas, pero antes no me contaba nada, yo tenía que adivinar exactamente lo que había pasado en el colegio. Tú generalmente como docente siempre haces observaciones y haces registros, ¿no? Que nosotras somos muy de hacer registros, el antes, el durante y el después, para saber exactamente qué pasó y entonces en base a eso aprender. Pero claro, si tú no estás en el colegio, no recibes información, tu hijo no te lo cuenta, es que hay poco se puede hacer. Entonces nosotros como familias también necesitamos que nos cuenten exactamente qué es lo que pasa, cómo es la relación con los otros niños, a lo mejor qué hace bien y qué no hace bien, porque yo puedo reforzar lo bueno y también ajustar un poco lo que no hace. En un trabajo pasa lo mismo. Yo ahora que mi hijo trabaja, lo que yo hago es un informe de ver lo que voy observando, lo que él me va comentando, como para que la preparadora laboral pueda trabajar sobre eso también, ¿no? Porque al final es un feedback que se necesita. Entonces, desde la clase de las aulas específicas, más todavía, porque son menos funcionales los niños, pero en todo momento se necesita esa buena comunicación entre los docentes, que haya una buena relación entre el docente, el terapeuta, la familia, porque si no, es como que no tenemos mucha información sobre nada. Y Nuria, por ejemplo, está claro que los niños aprenden cuando están todos unidos, ¿no? En el mismo aula pueden aprender, pero claro, los niños luego lo trasladarán a sus casas, ¿no? Y los padres, las familias, las madres, es decir, conocen el tema, saben qué es lo que está sucediendo, sus hijos se relacionan bien, no se relacionan bien. A ver, con los papás y las mamás intentamos tener toda la comunicación posible para comentarles todo lo que sucede diariamente. Tenemos un grupo en Telegram y pasamos las fotos, lo que trabajan, lo que no, si ha habido algún problema, alguna dificultad que hayamos encontrado. Entonces intentamos tener comunicación diaria, porque al final, en el caso de mi aula, los nenes no tienen lenguaje la mayoría, o no es funcional, entonces cuesta un poquito más que ellos se lo trasladen a los papás. Entonces para eso estamos nosotras, para decir, oye, hoy hemos hecho esto, ha pasado esto. Los tiempos han cambiado. Claro, yo no tenía Telegram, ¿verdad? No tenía WhatsApp. En ese aspecto los tiempos han cambiado, pero todavía quedan muchas asperezas por limar. Y cuando estábamos fuera de pantalla estábamos hablando, por ejemplo, de grandes problemas, por ejemplo, con el que te enfrentas como docente de empleo, ¿no? Como docente y después, digamos, después de la educación reglada, es decir, a partir de los 16 años en adelante, y antes incluso también, porque hay niños que por ahí dices, bueno, adolescentes que de pronto no quieren estudiar o que no pueden o que no, porque en el autismo hay un problema que son las funciones ejecutivas que no saben planificar, no saben organizarse, tienen problemas con el razonamiento, la atención, etc. Entonces llega un punto donde se les hace una bola de nieve, es decir, no están ni para un aula ordinaria, ni para un aula específica, ni para nada. Se encuentran en tierra de nadie. Se encuentran en tierra de nadie. Entonces cumplen 16 años, ya cumplimos todas las posibilidades que hay, FP básica, ESO no, PEMAR no. ¿Qué hacemos con el niño? Porque 16 años no hay posibilidades de trabajo. Y luego están también los que tienen autismo severo. Entonces, el que tiene autismo severo, que está a lo mejor en el Colegio Virgen de la Luz, súper bien atendidos. A los 18. Han colaborado un montón, a los 21, creo, 22 años ahora, ¿no? A su casa, porque no hay un centro para ellos. ¿Qué hacen las familias? Las familias esto no es como el baloncesto, ¿no? Que uno para el tiempo, dice, bueno, arreglo las cosas y luego vuelvo a retomar el tiempo. Las familias siguen envejeciendo. ¿Cómo hacemos? Y
tener a un niño o a una niña en casa sin hacer nada todo el día, aunque tú digas, bueno, yo puedo, ya, pero no es bueno. No, necesitan seguir aprendiendo, relacionándose. Exactamente, ¿no? o sea, porque todo este camino que hiciste, de alguna manera tú quieres seguir avanzando. Exacto. Y ellos pueden, lo mismo. Han cambiado las épocas, ¿no? Antes por ahí una persona con autismo, una persona con discapacidad, no se la trabajaba. Hoy es desde pequeñito. Entonces, el no poder hacer más nada es muy frustrante para las familias, pero más allá de todo, no, luego de esos 16 años, o sea, cuando ya se termina, que ya tenemos esa época donde se puede trabajar, no hay posibilidades de trabajo, no hay otras formaciones específicas. Mi hijo tuvo muchísima suerte porque pudo hacerla eso y luego pudo ir a la cátedra de Tempe y de APSA, que son espectaculares porque han sido súper buenos para su formación. Pero claro, no todos tienen esa posibilidad tampoco. Fíjate, Entonces, has hablado de suerte. Ahí es, claro. Más Ahí que es de como derechos. Más que de derechos, estamos hablando de oportunidades. no, Sí, a la suerte. como un factor del azar, no como un derecho, como una posibilidad. Claro, no tienen todos las mismas posibilidades. Y luego, pues Entonces, cuando se interrumpen todos esos tratamientos o entrenamientos que tienen en los centros, todo va Hacia atrás. Hacia atrás. Eso todo se y caen en pierde. depresión muchas Sí. veces. Exacto. Y añadimos otra patología más. Claro, Ansiedad, lamentablemente depresión. después ya es muchas veces han venido a la asociación muchas personas que dicen, yo no tengo problema de salir todos los fines de semana con mi hijo, pero yo necesito que tenga amigos. Exacto, que tenga amigos y que Que tenga tenga una relación, vida, que se comunique. digamos, normal, ¿no? O sea, como cualquiera. Y claro, al no tener una actividad, evidentemente una persona todo el tiempo sin hacer nada, siendo capaz, Exacto. es terrible. Siendo capaz Entonces, de hacer y de evolucionar y de seguir aprendiendo, Claro. que además esta vida se viene a aprender, ¿sabes? Claro, por eso Entonces, que la época de primaria, la época de infantil, Ahí, hasta ahí bien. la época de el instituto, ¿no? Vale, pero después, por eso siempre decimos, desde pequeñitos tienen que estar acostumbrándolos a el tema de acostumbrarlos a estudiar, a tener un hábito de estudio, a decir, pues mira, te felicito por lo que haces bien, te refuerzo lo que haces bien, pero también te marco cuáles son los límites, qué es lo que no haces bien, observar exactamente y anticipar nosotros también qué es lo que va a pasar, porque nosotros que tenemos hijos como el mío de 22 años, yo sé lo que puede pasar. Entonces, no todos son iguales, pero hay que anticipar las cosas, porque si no después ya Es como tarde. mucho más complicado. Hablábamos de esa etapa después de los 16, pero Lourdes también quería Sí. recalcar otra etapa que también es importante. Esos para mí sí que son los los que han quedado en tierra de nadie, que gente que está en torno a los 35, 40. En aquellos tiempos pues no había tratamientos, no había avanzado tanto, porque hoy en día se conoce, primero se diagnostica mejor y bueno, a partir de las teorías explicativas del autismo sí que se han diseñado estrategias y hay que se puede trabajar, se puede avanzar y se puede tirar hacia adelante dependiendo también un poco de la situación personal, pero sí que hay un grupo de gente que quedó sin tratamiento, que quedó ahí un poco, sus padres... Me imagino que muchos de ellos incluso están sin diagnosticar Claro. o diagnosticados muy tarde. Padres ya en torno a unos 70, que es la gran pregunta en la escuela de padres. ¿Qué va a ¿Qué pasar? será cuando yo no esté? Es la gran angustia que tienen todos. ¿Qué será de mi hijo cuando yo ya no esté? Entonces, ni padres preparados, chicos a veces que se han normalizado comportamientos que no se debían de haber normalizado por evitar crisis, por evitar que se irriten. Entonces, con un manejo muy difícil, O no se hay centros, infantilizan. no hay centros en la provincia, están las familias súper angustiadas, súper desbordadas, porque no saben a dónde acudir. En la provincia no hay centros, pero Hay existen, poquita cosa. ¿existen centros? No existen. En la provincia, digamos, y en Elche, básicamente, porque ¿Y una fuera? persona fuera, pero que muy pocas plazas. Es decir, que aparte, tampoco claro, tenemos donde observar para hacer lo nuestro, ¿no? No, pero Decir, el problema es que, por más que yo tenga Alicante, por ejemplo, una persona de 70, 75 años, todas las semanas ir, Para desplazarse a verlos, claro, las porque- familias, digamos, quieren ir a verlo, desplazarse todos los fines de semana. Hay familias con problemas Los de centros salud. tendrían que estar tendría aquí. que estar acá. Claro, y es un plazo de unos 3 años entre que los solicitas y te lo dan. Y claro, es muy importante porque para ellos es un desgarro, o sea, es un sentimiento como que lo estoy... O sea, es muy duro dar ese paso que, como digo, tienes que preparártelo con tiempo para que tú lo dejes y lo dejes en un entorno donde tú te dé tiempo a comprobar
que tu hijo está bien, que está bien atendido, que Y que es es la feliz mejor- y que es la mejor y que es la opción. mejor opción. Es la Entonces, mejor opción. y es un tramo muy duro de pasar, donde tampoco encuentras la compañía o el acompañamiento psicológico, los centros de salud están saturados, te atienden lo mejor que pueden, pero de ese ratito más íntimo, de escuchar a las familias, que a lo mejor no vas a poder hacer mucho, pero por lo menos poder escucharlas, recoger sus sentimientos y hacer algo por esa franja de edad que son papás ya mayores, mamás ya mayores, y es una pregunta que ella lo sabe en la escuela de padres, es la gran angustia, ¿qué será de mí cuando yo no esté? Incluso cuando son mayores, que nos ha pasado en los multifamiliares Sí. que hemos ido, que de pronto se vuelven dependientes los padres, porque claro, se un enferman. padre que a lo mejor se enferma y de repente el hijo que fue dependiente hasta ese momento, como si tú eras el que me cuidaba, ahora ya no es así. Entonces, al vivir en su casa, al estar infantilizados, porque ya como dice Se llegó Lourdes, tarde a todo. se llegó Sí. tarde, claro. Esa franja de edad es mucho más complicada. Todavía. Pero bueno, al final decimos, bueno, estas personas mucho ya no es tan fácil, pero como tenemos esa escuela, digamos, hay que anticipar también Claro, lo que vamos. viene, ¿no? Es decir, tenemos que mirar para adelante y decir, a ver, no queremos que nos siga pasando Exacto, esto, ¿no? queremos Es decir, soluciones. Queremos soluciones, es decir, hay muchas cosas que funcionan muy bien y hay que reforzarlas porque se ha avanzado muchísimo, por supuesto. Los sistemas de en comunicación, educación, hoy en es salud, en todo. pues no podrás desarrollar lenguaje, pero hoy, gracias a Dios, puedes comunicar. se pueden comunicar, que eso ya es una puerta al mundo muy grande para ellos y para nosotros, de poder llegar a su interior. Claro, y en las escuelas también hay mucha mejor comunicación y Exacto. todo, Todo, lógicamente. hombre, va todo a mejor. Todo mejor, pero yo quiero también aprovechar que Nuria levante su voz y diga cuáles serían las mejorías o lo que podríamos hacer para... Pues a ¿Qué ver, pedimos? Desde el aula, como estoy yo viviendo este año, creo que las ratios son muy elevadas, no se puede trabajar de la manera que una quiere con ellos. Estamos hablando de que son entre 8 y 10 alumnos y es que no podemos, entre las inclusiones, una se tiene que ir a hacer la inclusión, se queda ya 2 personas en el aula, no se puede. O sea, y pienso que tiene que haber un análisis previo, no todas las aulas son iguales, no todos los alumnos son iguales. Y a lo mejor este año, por las características de los nenes, pues tendría que ser un aula de 4 o 5, pero a lo mejor otro año con otros nenes pues puede ser de más o de menos. Entonces creo que la ratio es súper importante y no es, ale, Tanto cao. 8 alumnos, no, porque no todos los años van a ser igual, no todos los nenes son igual, entonces no se puede poner una ratio establecida de X alumnos, porque creo que no. Porque no estamos contando melones ni, Claro, ¿sabes? A ver, Son incluso, personas con sus... No sé si Nuria está de acuerdo, pero con las excursiones pasa lo mismo. Muchas veces se quedan sin ir a la excursión Claro. porque Sí, no tienen entender. apoyos para... Claro, ¿cómo porque hacen? No se pueden Uno por desdoblar. uno a uno. Si tenemos que ir una de nosotras con ellos a la inclusión, o sea, la inclusión haciendo la excursión, la otra se queda sola en el aula. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones que pues no son las mejores. Fíjate, y está contándolo Nuria, que pertenece al Colegio Francés Cantó, que además yo, pues que tengo la posibilidad de hablar con muchas mamás y muchos papás, os tienen en una buena estima, ¿eh? Es un cole que a la hora, sobre todo de inclusión y demás, lo hacéis bien, pero aún así se puede mejorar y se debe mejorar, porque seguramente ahora mismo habrá mamás y papás en casa que estén diciendo, pero si yo tengo a mi hijo y me necesita 24 horas para él a mí solo, ¿cómo va a salir de excursión si no tiene una persona para él? Claro. Creo que ahora mismo se lo tienen que estar preguntando. Claro. Sí, eso nos lo dicen mucho las mamás y los papás. No sé cómo lo hacéis, si yo ya con uno... ¿Verdad? Y además es que en nuestra aula tenemos, los más pequeñitos tienen 5 años y el más mayor tiene 13 y muchas veces son edades tan distintas que por mucho no pueden compartir. No, o sea, Los intereses son distintos. Claro, entonces la ratio, las edades, pensar un poco cómo formar el aula con el alumnado de... Tanta variabilidad. Y muchos docentes en el paro que estarían deseando especializarse y encontrar trabajo.
y muchos especialistas que ya están, que seguramente, es decir, que, oye, ¿por qué no abrimos y metemos más docentes? Y no solamente docentes, también profesionales, porque se lleva pidiendo mucho tiempo. O no sé yo si se podría hacer algo de voluntariado también en los colegios. También Los sería estudiantes otra opción. o... No lo sé, no se puede, sé que no se puede. No se puede, no. Estoy diciendo si se Si se podría. pudiera, ¿no? Sería No, una bueno, opción. existe ahora la figura del PATI. El PATI es la persona, es el asistente personal. Entonces, una persona puede entrar con su PATI, o sea, en lugar de tener la ley de dependencia cobrando como cuidador, contrata a un PATI. Entonces, tiene un asistente personal para esa persona. Para esa persona, pero claro, imagínate que te juntas con 8 patis, Claro. cada pati de su padre y de su madre. Claro. A ver, que al final se tiene que trabajar de la mano y todos juntos. No sé yo hasta qué punto las personas que vengan de fuera puedan ayudaros, Nuria. O sea, yo en el cole solo tenemos una PATI, pero no es del aula específica, pero sí que es verdad que tengo entendido que en otros coles se llegan a juntar 3 o 4 en el Imagínate. aula y Claro, es un jaleo. es un follón. Ah, pues mira. Sí, porque al final Claro. es Pienso que se tiene que dar respuesta desde Claro, consellería claro. o desde donde O sea. abrir más aulas específicas. Abrir más aulas, Claro. dotar de más recursos personales. Sí, Totalmente. porque incluso de pronto cuando son 2 o 3, nos pasa a nosotros en la asociación, el grupo de los pequeños, hay niños que por ahí tienen más capacidad y otros menos, aunque sean 2, Sí. pero que de pronto totalmente diferentes. Entonces tú no puedes montar a lo mejor un teatro de títeres porque el otro no lo entiende, y a lo mejor tampoco podemos hacer una actividad para el que no tiene, que tiene más dificultades de comprensión, porque el otro dice, bueno, es que no es para mí. Una de las soluciones, por lo que estoy viendo, es que cuando vaya a iniciar el curso, ¿no?, se haga esa previa de, oye, nos vamos a juntar en un aula con tantos chavales o tantas chavalas de esta edad, vamos a juntarnos con sus padres, qué dificultades tienen, dónde podemos, no solamente dificultades, qué virtudes tienen también, Sí, sí, claro, cómo es podemos fundamental. hacer que entre ellos trabajen y Claro. trabajar con la previa, ¿no?, con el trabajo ya traído desde antes de comenzar el curso, y entonces decir, necesitamos tantas personas de apoyo, Sí, sobre algo todo, así. Sí, y también la continuidad del profesorado. Exacto, que no lo hemos tocado. Porque seguramente yo el año que viene no esté con mis nenes, Claro. y la persona que llegue es volver a empezar, Tiene que volver conocerlos. claro, Y además se que tarda mucho ellos tiempo. los cambios Los cambios los se van llevan muy mal. fatal. Pero además hay Eso es un no gran todo- problema, el trasiego de Igualmente, de digamos que profesorado. no se puede generalizar, porque así, digamos, hay profesores que son muy buenos y realmente hacen muy bien su trabajo, y hay otros profesores que no tienen mucha voluntad, lógicamente que hay de todo. Pero sí nos vemos en muchos casos que falta información de un profesor a otro, de un año para el otro. Es decir, no dejan esa información que tenemos, que a lo mejor nos serviría. Porque yo Comunicación. recibo un niño en septiembre, no puedo conocerlo. A lo mejor hasta diciembre capaz que no lo conozco Bueno, tanto. ni O sea, más. nos cuesta, y a lo mejor más. Entonces, si encima no tengo información que recibo, perdí la mitad del curso. Exacto. Entonces es mucho más difícil para eso. Que estamos también. trabajando con personas, Claro. y es lo que se viene pidiendo. Bueno, yo me quedo sin tiempo, yo me podría quedar aquí todo el día hablando. Espero que queridos docentes de hoy, haya servido para conocer un poco mejor y sobre todo intentar que la sociedad nos concienciemos de que necesitamos abrirnos, necesitamos dar nuestro brazo, acercarnos, conocer, y no pensar que no podemos hacer nada, porque al contrario, la integración depende de nosotros mismos, y no solamente está en las familias, en las aulas, en los profesionales, sino es un trabajo de todos, y que algo cambie. El año que viene, cuando nos reunamos aquí, espero que de las cosas que hemos pedido hoy, por lo menos una se cumpla. Nuria. A mí me gustaría terminar diciendo una Sí. frase que Qué bonito. es muy bonita, que la verdadera inclusión no es solo invitarlos al baile, sino sacarlos a bailar. Bueno, pues yo creo que con esa frase, otra, La última. Venga. Que mañana seguirá siendo el Día del Autismo para todas las familias y para todos los que lo padecen.
Y para todo el mundo en Y general. para todo el mundo también debería continuar siendo el Día del Autismo. Exacto, que nos concienciemos, que de eso trata la sociedad, de que queramos avanzar juntos y de la mano. Dicho esto, nos vemos mañana aquí en Telés, en Día a Día. Además, mañana seguimos con el autismo porque vamos a hablar de una marcha. Por lo tanto, mañana más y mejor. Un beso y hasta luego.